Mañana al padre Óscar España Andaluz, él es párroco de la iglesia San Martín. Buenos días, padre. Buenos días, mucho gusto. Gracias por esta invitación y tener la oportunidad también de dirigirme al público cristiano, incluso aquellos también que algunas veces, quieren adquirir un conocimiento sobre lo que es la Semana Santa. ¿Nos podría explicar cuál es el significado y cómo es que se debe vivir la Semana Santa? Mire, prácticamente tiene la parte histórica desde el Antiguo Testamento. Recordemos de que hubo un pueblo que estuvo bajo la esclavitud en Egipto, justamente, ¿verdad?, después de cuando Josué introdujo al pueblo de Israel de aquella gran hambruna en tiempo de el sueño que él pudo interpretar de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Es ahí donde se introduce el pueblo de Israel en Egipto y es conservado. 430 años después, prácticamente aquel que tenía una simpatía y conservaba siempre el favor que Josué había realizado con ellos, viene una opresión y ahí surge un libertador. Y justamente tenemos nosotros la figura de Moisés. Y es Moisés en realidad que tiene la oportunidad también de educarse, de formarse dentro de lo que es el gremio del proletariado, de los que estaban al frente, de los diferentes grupos como los mesopotamios y muchos de ellos. Entonces, justamente se inicia y se parte desde el clamor que escuchó Dios en la zarza ardiente. Dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Y es por eso que te voy a elegir a ti, Moisés, para que tú te enfrentes ante el faraón para liberar a mi pueblo. Entonces quiere decir que la Semana Mayor es prácticamente la liberación, ¿verdad? Quiere decir paso de la muerte a la vida. Claro, todo eso transcurrió donde también el pueblo de Israel había acomodado también en las circunstancias bajo la esclavitud, bajo la opresión, sin embargo, sin ninguna perspectiva de nada. El pueblo había perdido su idiosincrasia, habían sido manipulados e impuestos para que ellos creyeran en otros dioses, pero Dios había llegado en su momento donde el pueblo iba a ser liberado. Y es por eso que cuando se realiza la liberación, hay 10 intervenciones de parte de Moisés enfrentándose ante el faraón. Y justamente las que nosotros llamamos las 10 plagas, ¿verdad? Las 10 plagas. Y es en la última plaga, donde, ¿cuál era la intención? ¿O qué es lo que siempre dialogaba Moisés con el faraón? Que mi pueblo salga a celebrar una fiesta, una cena. Y luego las indicaciones eran, van a prever de todo lo necesario. Claro, las intenciones no era llevar lo poco, sino lo mucho, porque era una salida de una esclavitud. Claro, ya desde ese momento Moisés se remonta también históricamente a la promesa que Dios hizo a Abraham. Le dijo Dios, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, pero también aparte de eso, Abraham, yo voy a multiplicar tu descendencia. Y Abraham salió de sí mismo. A Moisés, Dios le promete una tierra prometida, le promete una tierra donde va a haber fertilidad, donde va a manar leche y miel, donde él va a ser el iniciador. Claro, indiscutiblemente, hoy en día la tierra prometida es el cielo para todos los cristianos, ¿va? Es una trayectoria prácticamente la que se realiza, y es por eso que Semana Santa tiene su preámbulo cuando nosotros iniciamos el miércoles de ceniza. Es decir, iniciamos un éxodo, iniciamos un camino, iniciamos un objetivo hacia dónde queremos llegar. Claro, el objetivo de Moisés era llegar hacia el lugar donde Dios le había indicado. El objetivo de nosotros en nuestra vida, que gracias a Dios la Santa Madre Iglesia de una forma sistemática y ordenada, nos tiene un fin último, que es el reino de los cielos. Pero para llegar a eso, la tierra es un preámbulo, ¿verdad?,
donde se realizan muchos esfuerzos, donde somos interrumpidos también de muchas maneras, donde pueden haber algunos desánimos y confusiones, donde las oportunidades del mundo se prestan, se facilitan de una forma bien viable, pero donde nosotros también, aunque caigamos, podemos corregirnos. Entonces, claro, nosotros iniciamos el miércoles de ceniza lo que es la cuaresma. 3 puntos justamente son los que se los ha venido insinuando durante el miércoles de ceniza. Primero, la oración, el ayuno y las obras de misericordia. Bien interesante porque estamos en el año de la misericordia y oportunamente el Santo Padre pues ha estado insistiendo también pues en la conversión, en la rectitud de intención, en la identidad que nosotros como iglesia y específicamente como sacerdote tenemos que hacer, en trabajar mucho por la gente e ir a los más necesitados, salir de nosotros mismos, luego no esperar en la oficina a las personas, sino que compartir un Jesús que nosotros podemos ver en su vida pública. Fueron pocas veces donde se ubica que estuvo en el templo, pero un Jesús que andaba en los tuburios, en las aldeas, en las calles, y siempre en los lugares donde Él andaba, ahí encontraba un necesitado, ahí encontraba una forma Él cómo expresar y manifestar su amor y cómo también liberar a aquellas personas que tenían diferentes dificultades, ya tanto físicas como también dificultades espirituales. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad durante este tiempo de Cuaresma, recordando primeramente cuando se nos impuso la ceniza. Acuérdate que eres de polvo y en polvo te vas a convertir. Lamentablemente, hoy en día, pues nos llegamos de una forma fantasiosa la mente y el corazón y nunca pensamos de que algún día vamos a tener que partir y el Señor pues, un día nos pedirá cuentas y si vivimos una vida libertina, ¿verdad?, una vida sin sentido, compartiendo y viviendo terrenalmente y materialmente, pero sin pensar que tenemos un alma que salvar. Entonces, claro, acuérdate que eres de polvo. Un día tú vas a partir de este mundo y qué es lo que vas a presentar ante Dios de lo bueno que has hecho. Porque también nos dice, cada uno va a ser juzgado según sean sus obras. Entonces, claro, usualmente el concepto mundano que se maneja es que el ser humano nace, crece y muere. Sí, pero para el cristiano no. Nacer, crecer, morir es resucitar. Y San Pablo nos dice, si morimos con Cristo también vamos a resucitar con Él. Entonces quiere decir que en este tiempo de Cuaresma es un bonito tiempo para volver otra vez a reiniciarse. Hemos cometido errores, hemos caído, otros no, hemos tenido las oportunidades, quizás hemos flaqueado, no le hemos dado el verdadero sentido, que hemos caminado desanimado, pero ahora vamos a escuchar las palabras de Cristo. Levántate, toma tu camilla y ponte de pie. Claro, ese paralítico, su tullidez, a lo mejor era su misma situación de pecado. Entonces, claro, carga también y responsabilízate y cae en cuenta del pecado que has cometido y eso te hizo que hubieras oprimido y sin poderte levantar y sin poder ver hacia lo que te espera, hacia el futuro. Entonces, claro, hay muchas circunstancias que a nosotros en este tiempo pueden como favorecernos, pero es de abrir los ojos bien. Entonces, claro, hablamos de oración, que es la comunicación. Entre los seres humanos, incluso la sociología nos lo dice que pues la comunicación es la principal para que exista una buena relación, aparte de la sinceridad. Y luego, pues, muchas veces nosotros no somos sinceros con Dios. Si vemos crecer una amistad, si vemos crecer un noviazgo para que llegue un matrimonio, si queremos crecer una empresa, tiene que haber comunicación, ¿verdad? Y al haber comunicación, pues las cosas caminan bien. Entonces quiere decir que la comunicación, ya desde el punto de vista espiritual, es la oración. Cristo mismo iba a orar, Cristo mismo pues también enseñó a orar a sus discípulos. Le dijo uno de ellos, Señor, enséñanos a orar así como Juan y los fariseos enseñaron a sus discípulos. Y dice, sí es cierto,
les voy a enseñar y nos dice la oración del Padre Nuestro. Entonces nosotros necesitamos comunicarnos todos los días y permanentemente con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la luz del Espíritu Santo a nosotros se nos ilumina de una forma, pues, bonita. Cómo rectificarnos, cómo volver a obtener esa amistad que la perdemos por medio del pecado. Y no cabe duda que el pecado hace estragos en el ser humano. El pecado nos hace tener una distancia entre prácticamente la gracia de Dios y el ser humano. Entonces, hoy en día, el hombre sin Dios en su corazón no piensa en el bien, sino que piensa en el mal. Entonces, ¿qué estará pasando? Entonces, estos tiempos de Cuaresma son bien como oportunos para hacer un alto en la vida y decir, ¿qué estoy haciendo yo de mi vida? A lo mejor me estoy realizando materialmente, a lo mejor me estoy realizando intelectualmente, a lo mejor estoy teniendo muchos logros en diversas formas donde me estoy desenvolviendo, pero espiritualmente estoy viviendo una opresión. ¿Por qué? Porque la perspectiva de aquello por lo cual yo siempre tenía que luchar y lo que debo luchar, no lo estoy viendo bien claro, cómo pues prepararme para una vida nueva allá junto con Dios Padre. Pero también nos pone no solamente la oración, sino también las obras de misericordia. Pues muchas veces nosotros esperamos que muchas ONG anden como haciendo el bien o la situación que hoy vive, que pues le pido a uno para darle a otro, yo solamente soy un instrumento. No, ahora el Señor quiere que hagamos obras de misericordia de lo que yo tengo. De ahí hay que compartir con el necesitado. Indiscutiblemente aquí en la ciudad de Santa Ana, solamente basta con hacer un recorrido por las calles del centro, ¿verdad? Gracias a Dios nosotros como parroquia trabajamos en eso, compartimos 3-4 veces por semana con las personas que lo necesitan, sabiendo que ahí está un Jesús tirado durmiendo en un cartón, sabiendo que ahí está pues un hermano nuestro que es imagen y semejanza de Dios, y eso no nos sensibiliza. Claro, indiscutiblemente tendemos nosotros a decir y expresarnos como con duda y hablar de una forma despreciativa, tal vez porque tienen un vicio. No se trata de expresarnos de eso. Hay que hacer el bien y nosotros no necesitamos tener mucho, basta con tener la voluntad y la mano de Dios nos va a ir prácticamente presentando las oportunidades para ser lo que nosotros tenemos que ser. Claro, también tenemos que hacer obras de misericordia con nuestros familiares, con nuestros amigos. Hay mucha gente que necesita, no necesariamente materialmente, sino la buena atención y la buena amistad. Incluso la iglesia, pues también debe ser más abierta en ese sentido. Y luego, no solamente atender lo suyo, sino atender al hombre en sí, sea de cualquier pues ideología política, sea cualquier culto, sea cualquier lo que sea. Lo importante es que si lo busca, tiene que estar abierto, ¿verdad? Y ese es el ecumenismo, atendiendo al hombre en sus necesidades. Entonces, claro, y las obras de misericordia todos los días se le presentan a uno, incluso aquellos que tienen también sus empleados, tratarlos bien, ¿verdad? Con respeto, pues no humillándolos, no despreciándolos, y siendo justo con ellos, sensibilizándoles, haciéndoles sentir que son parte de la casa y que son parte integrante. Y hay que tener en cuenta que la realización del hombre no depende de sí mismo, sino que es un conglomerado de participantes, desde el que está en la puerta hasta incluso al que está en el escritorio. Entonces, crear ambientes afables, de familiaridad, de unidad, de comunión, ahí está la gracia de Dios. Y el mismo Jesús dice, donde hay 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero también, no solamente nos habla de las obras de misericordia y de la oración, comunicación, sino prácticamente nos habla del ayuno, de la abstinencia. Entonces, claro, nos llama a que nosotros pongamos en práctica, pues, un poco lo que es la abstinencia, el sacrificio, ¿verdad? Pues yo creo que no queremos llegar a sacrificarnos para nada. Pensamos de que ser cristianos
es un trabajo, o es la vida del anciano, o de aquellos que ya disfrutaron la vida. No. Sacrificarse y abstenerse es saber de que en el mundo hay cosas que las podemos hacer, pero no las tenemos que hacer. Entonces, claro, lo que está permitido según el mundo, pero lo que está permitido según Dios. Claro, Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz. Pero cargar con su cruz es también saber cargar con nuestros propios errores y nuestras propias oportunidades, nuestras propias responsabilidades. Entonces, claro, quiere decir que son como los tres elementos que durante toda la Cuaresma se nos vieron recalcando. Incluso iniciamos con el primer viernes, donde nosotros meditamos la pasión de Cristo, de que Jesús es presentado en el pretorio, es condenado y nos preguntamos, ¿tenía culpa que lo condenaran? ¿Qué mal había hecho ese hombre? No había hecho absolutamente nada de mal, siempre hizo el bien. Es por eso que cuando él lo están interrogando, dice, ¿qué mal les he hecho? ¿Por cuál de las cosas malas? Y aquí va la cuestión política. No te vamos o no te condenamos por lo bien, sino porque tú, siendo hombre, dices que eres Dios. Entonces, claro, ahora las cosas buenas que los demás hacen, lamentablemente no las aplaudimos, las criticamos, las cuestionamos. Entonces, Jesús hizo cosas buenas y todo lo bueno que el ser humano realiza viene de Dios, no viene del maligno. Entonces quiere decir que nosotros también estamos invitados a hacer cosas buenas, pero que de su inicio tengan lo bueno, no tengan como fin último lo bueno, pero los medios que se utilizan sean prácticamente equivocados o vengan de otros fines. Entonces, ahora, pues en este tiempo, nosotros meditamos en la pasión, la muerte y resurrección de Cristo. Quiere decir que el sentido de la preparación de la Cuaresma tendrá con las perspectivas a celebrar la resurrección, el cambio de vida, la conversión, podernos en realidad integrar entre unos y otros, vivir como hermanos, vivir como amigos. No es posible que estemos viviendo en un país tan pequeño donde hay tanto odio, tanta venganza, donde la crueldad, donde unos con otros nos echamos pues responsabilidades y nadie quiere asumir su propia responsabilidad, donde pensamos que eliminar al hermano, al que está haciendo el mal, es la solución. ¿Cómo es posible? Y muchos de aquellos que tienen pues las decisiones de los pueblos, no se ataca el mal con mal. El mal se ataca con bien. Y el bien es Dios. Y cuando el bien se impone, se disipa el mal. Pero también se necesita colaboración. A todos aquellos que ejercen pues una autoridad pues de parte del Estado, tienen la oportunidad de hacer el bien. No estamos diciendo no reprimirlo, el mal, pero sí saberlo llevar en su momento, no abusar. Entonces, lamentablemente, claro, como vivimos en un mundo sin Dios, el hombre piensa egoístamente, piensa cómo demostrar su ego, piensa cómo demostrar su poder, pero no piensa cómo servir. Entonces, es de caer en cuenta en este tiempo de la Semana Santa, cómo retroceder en una vida equivocada, un camino distorsionado que yo he llevado y decir, bueno, Señor, es cierto, he pecado. Ahora volveré otra vez como el hijo pródigo a la casa de mi padre, reconocer. Si el Señor no vino a condenar, sino que Él vino a salvar. No importa lo grande del pecado, porque mucho mayor es la gracia de Dios. Entonces, si el Señor a todos nos quiere perdonar, entonces no tendría sentido su presencia en el mundo. Entonces, esas específicamente son como, en términos generales, las oportunidades que Dios nos está dando. Bueno, acuérdense de que nuestros ancestros, los patriarcas, ellos recordaban, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no es un Dios de muertos y Dios de vivos. Y la palabra de Dios es ayer, hoy y siempre. Ahora, siempre se adapta a la cultura, al ambiente, a las circunstancias y siempre son oportunas. Una de las cuestiones que también puede ser como un riesgo y un peligro, si ustedes se han dado cuenta, que las personas pueden quedar nada más en un folclore.
¿verdad? Es cierto, las procesiones, es cierto, las escenas, es cierto, las alfombras, es cierto, pero piensan que todo eso es. Quiere decir, terminó la cuatería, terminó la fiesta. Entonces, ¿qué es lo que ha dejado la Semana Santa? Con eso, padre, vamos a regresar y me gustaría que nos hiciera definitivamente un análisis real. ¿Qué es lo que nos deja luego de...? Eso es bonito también, como que lo vivamos los salvadoreños, porque es importante que existan fechas para recordar, pero también qué es lo que nos deja después de esta Semana Santa. Se llama antropología religiosa, y es justamente donde nosotros podemos ver cómo recordar lo de la carta a los filipenses, que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se hizo hombre como nosotros, ¿verdad? Pero sin participar en el pecado como nosotros los hombres. Entonces, Él vino a prácticamente a inculturizar. Claro, yo me recuerdo que hace varios años sacaron una nueva edición de la Mel Gibson, de la Pasión de Cristo. Tenía mucho sentimiento, tenía unas escenas muy formidables, pero después de ver la película, ¿dónde estaban los efectos de conversión? No tenía nada. Ahora, pues, también hoy en día, pues mucha gente de los que van a la iglesia, los que participan en la iglesia, no digo de los que en realidad son gente activa, que tienen un compromiso serio, que crecen en la iglesia, sino aquellos que a lo mejor, pues, simpatía, pues no adquieren un compromiso. Entonces, pues, la semana la viven como un momento de alegría, está bien, es el primer paso. Pero si lo que nosotros vivimos como una escena de un recuerdo, donde algo que sucedió, si lo hiciéramos una trascendencia teológica, y lo lleváramos un poco más a la meditación y ver, pues, un ejemplo, cuando Jesús cae por primera vez. ¿Por qué cayó? Cuestionarse. Pues cayó porque quiere que también nosotros nos levantemos de las caídas. Cayó porque tenía su debilidad y se cansó. Cayó porque en realidad le faltaba agua, tenía mucha fatiga, pues tenía insolación. Cayó en realidad porque como verdadero hombre, pero también como verdadero Dios, se levantó. Entonces así también nosotros caemos, pero con la gracia de Dios podemos vernos a levantar. Entonces la invitación es prácticamente a que nosotros tratemos la manera de sobrenaturalizar todos los momentos donde la liturgia de la iglesia se nos ofrece, ¿verdad? Nos ofrece un manjar donde, pues, la palabra de Dios es la palabra iluminadora, es la antorcha que se enciende, pues es el chispazo de la alegría que disipa la tristeza, en todo eso. Pero pues no se trata nada más de tener una simpatía y vivir una Semana Santa como la viven los demás, sino que es meditar en los misterios de Cristo, pasión, muerte y resurrección. De hecho, padre, para muchos la Semana Santa se convierte realmente, para muchos, incluso ya, llamémoslo una mala tradición, en un balance realmente de cuánta gente va a fallecer, de cuánta gente va a tener un accidente de tránsito. Esto es la vivencia mediáticamente para muchos de Semana Santa y creo que es totalmente diferente. Mire, fíjese que desde cuando uno dice Semana Santa, y en esos días que estamos en la Semana Mayor, entonces quiere decir, de hecho todos los días son santos, porque han sido aquellos que en el principio de la creación existía la tiniebla, y lo primero que Dios hizo fue la luz. Entonces la luz está hecha para que nosotros podamos diferenciar una cosa de la otra, y no confundirnos, y caminar correctamente. Entonces, claro, quiere decir que cuando caminamos incorrectamente, equivocado, aunque tengamos la luz material, la natural, pero si tenemos la luz espiritual apagada, entonces tropezamos y caemos. Entonces, estos días son como la oportunidad donde incluso a nivel mundial, pues en muchos países y específicamente en el nuestro, pues hay vacaciones. Y se supone que la Semana Santa
va a ser santo siempre en cuanto en que nosotros nos sometemos a meditar en los misterios de la salvación. Pero también quiere decir que podemos desaprovecharlos y los días no se convertirán en medios para conducirnos a la santificación, sino que serían como días de que nos traen malos recuerdos, en el caso cuando pasa pues una desgracia familiar, pero cuando estamos en el lugar no adecuado, cuando en realidad en vez de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por haber abierto sus brazos, por haber pues extendido sus brazos y permitido una corona que es incrustada en su cabeza, estamos, en vez de agradecimiento, estamos clavándolo, flagelándolo, escupiéndolo, humillándolo. Estamos mostrando un comportamiento diferente, cuando en realidad lo que a Jesús le hace llevar a la crucifixión y a la entrega es para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Pero si en vez de buscar una forma como liberarnos, buscamos una forma como pues acarreamos más pecado, en el caso de los ambientes inadecuados, pues ahí están las catástrofes. Lamentablemente, lo que nos queda a nosotros siempre como iglesia es orar para que aquellos que a lo mejor nunca han entendido y que están equivocados, reflexionen. Pero incluso no hay que esperar que le pase una desgracia a uno para reflexionar. No, ahí están las Sagradas Escrituras. La iglesia siempre ofrece diferentes grupos, movimientos y asociaciones donde nosotros nos podemos incorporar, donde cada uno tiene una mística y una psicología apropiada a la persona. Lo importante es salir del meollo y caminar como hijos de la luz.